Qué alegría y gracias a todos por participar. Veo a algunos bastante osados. Fue muy chistoso porque había un hermano acá, no voy a decir su nombre, pero él ya tiene canitas por los lados y tenía una fila de jóvenes tratando de saludarlo. Entonces dije, le llamaron viejo, ¿va? Pero que gracias por participar en este ejercicio. Va a tener sentido cuando veamos las escrituras. Yo soy Flavio, para los que no me conocen. Estoy aquí con mi señora, René Marie, que está de este lado, y con un amigo, un hermano en la fe que se llama Alejandro. Muchas gracias. Alejandro Díaz, está en la parte de atrás. Estamos muy contentos de estar acá. Ya hemos venido muchísimas veces en estos 23 años que hemos venido aquí a Quito. Y como mencionaba Raúl al principio, estamos acá para hacer algo un poquito diferente, salir a sembrar el mensaje en diferentes lados. Yo soy un evangelista. ¿Qué quiere decir eso? Un mensajero. Generalmente en las empresas el mensajero no es muy respetado, pues en este trabajo tampoco. Llevo el mensaje de Dios, es lo que hago. Entonces sembramos. Somos sembradores, somos segadores, llevamos la palabra de Dios y como mencionó Raúl, hablé con Esteban hace un tiempo y le dije, mira hermano, si quieres yo voy, ayudo con la predicación y podemos salir a otros lados, no sé, donde quieran, a llevar la palabra de Dios. Nos reunimos con personas y sembramos. No sabremos qué hará Dios o cuándo lo hará, pero cuando germinen esas semillas puede ser en una semana, un mes, un año, 10 años, un siglo, no sabemos, pero germinarán, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Lo que ya se quedó haya sembrado Dios irá trabajándolo y cuando menos sepamos, Dios nos dará sorpresas impresionantes por estas partes. Entonces, sí les pedimos sus oraciones, por favor, porque vamos a estar viéndonos bastante durante la semana. Ya este viejo no es tan fácil andar corriendo de lado a lado, pero será divertido. Con varios hermanos estaremos haciendo esto. Y luego los domingos planeamos, si Dios permite, estar acá cada domingo predicando y les estaremos contando de historias y lo que veamos por allá dentro del país. Es un país muy hermoso, el Ecuador. Qué belleza tan impresionante. Qué gran oportunidad, no solamente de llevar el mensaje, pero de ver un poco de la belleza que Dios les ha dado acá en este país. El libro de los Hechos lo están estudiando y espero que haya sido de mucho ánimo para todos. Una manera de entenderlo, no sé todas las explicaciones que se han dado, pero una manera de entender el libro es respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que algo que empezó netamente judío, con Jesús como protagonista siendo judío, ahora ha cambiado y rápidamente se está convirtiendo en un movimiento principalmente no judío? ¿Y cómo es posible que estos dos pueblos que eran enemigos ahora están juntos en una sola reunión, una sola familia? Todo el libro se trata de esto. El primer libro que escribió Lucas a su amigo o personaje Teófilo, que al parecer es el que paga para que se escriban estos libros, busca explicar esto. El primer libro, Lucas, busca simplemente explicar cómo Jesús llega a todo el pueblo de Israel. Pero ahora el segundo libro, el libro de los Hechos, busca probar cómo, partiendo de ahí, ahora esto se ha expandido a muchos lados, hasta cuando se ha escrito el libro. Principalmente el tema del libro, que no era algo humano sino dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que todo esto que está ocurriendo, y Teófilo seguro está maravillado de ver todo esto que está ocurriendo, es la gran obra de Dios por medio de su Espíritu. Es fascinante el libro, no sé cómo ha sido para ustedes, y más fascinante aún practicarlo. Estábamos hablando con varios hermanos en diferentes reuniones esta semana. Nos decían, ¿y qué vamos a hacer allá? No sabemos. Vamos a llevar el mensaje. ¿Y qué tal si alguien se quiere bautizar? Pues Hechos capítulo 8, ¡pum!, lo bautizamos. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Yo no sé, yo me voy a Colombia. El Espíritu me llevará, no sé, como se llevó a Felipe a Soto.
pero Dios hará mucho con esa persona, igual que hizo con el etíope. Y seguro la bondad de la iglesia acá se encargará de atender a todas estas personas también. En Hechos capítulo 11, que es lo que me han dado para mirar el día de hoy, vamos allá, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Yo le he dado un título al mensaje el día de hoy que refleja todo el capítulo, y buscaremos terminar leer todo el capítulo. Destruyendo fronteras. Destruyendo fronteras. Una de las cosas más fascinantes que disfruto al visitar otro país es que más verifico que Dios ha hecho de nosotros una hermandad por todo el mundo. Tenemos más de 600 iglesias por todo el mundo y ha hecho de nosotros una sola familia, pero todos muy diferentes en muchas cosas, pero somos una sola familia. En mi casa tenemos un mapa en la puerta. Nuestro hijo Alessandro, que estuvo por acá hace poco, ya parece más ecuatoriano que colombiano, que se la pasa acá en el Ecuador. Hace años, recuerdan, esta fue la primera parada cuando íbamos por bus, tomamos buses para ir por toda Sudamérica hasta Argentina, y esta fue la primera parada. Y desde entonces tenemos un mapa que cubre, que es casi del techo hasta el piso, y él puso este mapa en la puerta de la casa, lo pegó desde entonces, hace ya más de 6 años, lo pegó en la puerta. Entonces nuestra puerta es el mapa de todo Sudamérica. Le llamamos, cuando gente entra a la casa, esa es la puerta a Sudamérica. Pasas por ahí y llegas a Sudamérica. Pero lo increíble de este mapa es que no tiene fronteras. Es como si fuera una sola nación. Solamente tiene las carreteras para llegar de un lado a otro, pero no tiene fronteras, y lo disfruto. Y gente dice, ¿dónde queda Ecuador? Queda más o menos como por acá. ¿Y dónde queda? Pero queda como por acá. Y Argentina como por este lado, pero no hay fronteras. Y me ha enseñado mucho este mapa, que la verdad deberíamos vernos así. No somos cristianos ecuatorianos, cristianos colombianos, cristianos venezolanos, somos de la patria celestial. Amén. Tenemos todos una sola ciudadanía, la celestial. Amén. Pero bueno, me estoy adelantando. Hechos capítulo 11, de eso se trata el libro. Pero ¿cómo se rompen estas fronteras? ¿Cómo se destruyen estas fronteras cuando las hay? Hechos capítulo 11. Leámoslo, empezando en el versículo 1, Nueva Versión Internacional. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Gentiles significaba personas que no eran judías. La iglesia en Jerusalén era solamente para los judíos en este momento. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Versículo 5. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Versículo 8. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. Versículo 11. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme.
El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros la primera vez, en Hechos capítulo 2, es a lo que se está refiriendo, cuando el Espíritu Santo vino solamente sobre judíos. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Paremos allí en el capítulo, un momento. Un pasaje muy interesante. Primero tendremos que hablar de, cuando hablamos de destruyendo fronteras, tenemos que hablar del Dios imparable y paciente. El Dios que tomó la iniciativa para destruir estas fronteras humanas. Este Dios todopoderoso es también imparable en su expansión, también es paciente. Al ver este pasaje y pensando la razón o enseñanza primordial en el libro, en cuál imparable es nuestro Dios y cómo Él se abre paso para lograr su objetivo: destruir fronteras, es el plan de Dios. Este fue el plan desde el principio. Recordarán en Mateo 28, Jesús lo había mencionado ya antes de irse de acá, después de haber resucitado. Se reunió con sus discípulos, se llama la Gran Comisión, y en ella decía: vayan a la gente de todas las naciones o pueblos, etnias, incluyendo los paganos, y predíqueles el Evangelio. Ya estaba ahí, pero hasta este momento han pasado unos 10 años de la iglesia. Y hasta, creo que Ricardo Quiñones predicó la semana pasada de Hechos capítulo 10, hasta Cornelio, es la primera vez que un no judío se bautiza. Y esto era, imagínense, 10 años desde que Jesús había dicho vayan y háganlo, pero nadie lo había hecho. Habían sido bautizados unos samaritanos que eran medio judíos, Hechos capítulo 8, pero nunca se había bautizado a alguien que no era judío. En los primeros 10 años de la iglesia, si tú querías ser parte de la iglesia, primero tenías que hacerte judío y luego te hacías cristiano. Esta es la primera vez que no, que sin hacerse alguien judío, se hizo cristiano. En Hechos 1, Jesús había dicho también esto, les dijo, empezando en Jerusalén: vayan a toda Judea, Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Jesús lo había hecho bien claro desde el principio, pero otra vez, nadie había tomado la iniciativa para hacerlo. La apertura de Dios es para llegar a todo el mundo. Se convirtió esta primera persona y creó un caos entre todos, porque por primera vez, imagínense todos los siglos de tradición judía. ¿Y cuál era el problema en un sentido con las personas no judías? Bueno, era un problema grave con estos gentiles. Llevaban siglos de separación, de enemistad. Era un problema para los judíos. Creían que ellos eran los únicos que eran, aunque Dios les había dicho que era el pueblo elegido, pero la idea de Dios desde el principio, y Éxodo muestra esto, era que ellos iban a ser el pueblo elegido para que influyeran a los demás pueblos. Pero en vez de esto, ellos lo tomaron para segregarse y separarse de los demás pueblos. Y lo único que hicieron al unirse con otros pueblos era hacerse como los pueblos en vez de seguir siendo el pueblo de Dios. O sea, fue totalmente lo contrario. Los que sí decidieron unirse, pero se unieron yendo en contra de la palabra de Dios.
adoptaron sus creencias, adoptaron sus dioses y simplemente se mezclaron algo que Dios les había prohibido que hicieran. Entonces aquí todavía ellos siguen siendo judíos y por eso Pedro reacciona de esa manera, que él jamás ha comido cosas impuras. En otras palabras, nunca se ha reunido a comer con personas que no son judías, porque para ellos esto era prohibido. Es el mismo tema del libro de Jonás en la Biblia, cuando Dios le manda a Jonás a predicar a un pueblo no judío, y él está, no, prefiero irme a otro lado, y se lo come un gran pez, ¿se acuerdan? Sí. Es precisamente por esto, porque él, ¿cómo ir a predicarles a un pueblo no judío, Nínive? Había el rechazo por parte de Roma, había la idea de no mezclarse con gente mala, la prohibición, pero no entendían el significado. Había problemas políticos, económicos, sociales, étnicos con ellos. Había un problema de conciencia. Y para ellos, o sea, para nosotros, gran parte de nosotros, ya ahora somos gentiles. Mira esto, ni siquiera ahora el problema es que tenemos que ayudar a otros judíos a llegar a la fe, porque la iglesia se ha convertido casi netamente en gentiles, aunque tenemos varios hermanos judíos. El que estudió la Biblia conmigo era un hermano de estos judíos que se convirtió al cristianismo y sigue en la fe cristiana. Pero para nosotros tal vez esto es difícil entender, la magnitud de cuánto problema era para Pedro, para los discípulos, para toda la iglesia, esto de estar mezclándose con personas que no eran judías. Cualquier ejemplo de pronto queda corto. De pronto un poco lo que se ha vivido en Venezuela con chavistas y opositores, tratando de mezclar los dos. O de pronto, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, si de pronto una niña judía llegaba con un novio, un enamorado nazi, hubiera creado una reacción totalmente absoluta de parte de la familia y del pueblo. Me acuerdo hace un tiempo en Colombia, votamos por el sí o el no. Con respecto a la paz, en verdad tenía que ver con el planteamiento que daba el gobierno para hacer la paz con la guerrilla, y el pueblo votó no. Y todo el mundo quedó sorprendido porque se asumía que todo el país iba a decir que sí, pero votó no porque había problemas profundos. Tengo amigos que les secuestraron y les asesinaron sus familiares, la guerrilla. Y para ellos simplemente lo que planteaba el gobierno de, no, pues ya, para ellos era como un perdón y no hay problema y ya hagamos las paces y ya como si nada hubiera pasado. Era un problema grave. ¿Cómo vamos simplemente a admitir algo así? O tal vez hoy en día que ya se firmó esto, ¿cómo serán las próximas de las elecciones presidenciales para todos los militares? Porque ahora hay el partido de las FARC. Y podrá ser el próximo presidente el líder de las FARC, el líder de la guerrilla. ¿Se imagina lo que ha de ser para un militar que vio a todos sus compañeros morir? ¿Ahora será su presidente? No sé lo que ocurrirá. Es algo así, la tensión es tan grande. O de pronto lo que ustedes tuvieron que vivir hace unos años con su guerra en el Perú, con el Perú. Y lo que fue eso en la frontera. Imagínense si alguien de la frontera llega, ay, me enamoré de un peruano y nos vamos a casar. ¿Qué? En medio de la guerra. Hubiera sido un rechazo terrible. Es algo así lo que están viviendo estas personas. Pero el problema principal de lo que vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 11, es que se rompió un esquema y esto era muy difícil para algunos. Perdieron el control, nadie les preguntó, ellos se consideraban más radicales. ¿Se dieron cuenta cómo ocurrió esto? Pedro, el último versículo del capítulo 10, ¿se acuerdan que los hermanos ahí en Cesarea le piden que se quedara unos días con él? Leyeron la semana pasada, él se va con 6 hermanos, van y verifican, se bautiza Cornelio y su familia, y luego... Pero le piden a Pedro que se quede unos días con ellos, seguro para que les enseñe del camino de Cristo. Pero los 6 hermanos se adelantan. Así es de que y llegan a Jerusalén. No sabemos en qué tono llegaron los hermanos. Sabemos que en el capítulo 10
En el versículo 45, si no estoy mal, los hermanos están, los defensores, dice, de la circuncisión que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados del que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. En el momento están asombrados. No sabemos si ellos en el camino se desvían o cuando llegaron con las noticias, como lo dijeron los hermanos en Jerusalén, lo tomaron mal. No sabemos cómo fue. Pero en todo caso, el chisme dañó a todo el mundo. De tal manera que cuando llega Pedro, y no había WhatsApp, no había nada de eso. Y llegó antes que Pedro, yo me imagino él contento, llega a Jerusalén y venga para acá, Pedro. Y lo llaman los demás, y dice la Biblia, leímos ahí, los de la circuncisión lo criticaron. Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Imagínate Pedro, no me supieron ustedes tan rápido. Hay un problema, ahora no hay un problema para Pedro, hay un problema en la iglesia. Se rompió una barrera. Para ellos no entendían que el que había iniciado esto era Dios. Para ellos Pedro era el problema, porque él fue el que entró en casa de ellos y no que era Dios el que estaba rompiendo las barreras. Dios quería que Pedro fuera a los no judíos. Su palabra lo decía. Los que parecían ser conservadores, en verdad estaban siendo muy liberales con la palabra de Dios. Porque estos defensores de la circuncisión, parecía que ellos eran bastante conservadores y radicales. ¿Por qué hicimos esto? Se va a dañar la iglesia, porque nos metimos con gente mala. No, ¿por qué? ¿Por qué no mantenemos lo que hemos tenido hasta ahora? Parecían más conservadores, pero la verdad ellos eran los liberales. Porque la palabra de Dios decía que deberían ir a estas personas. En otras palabras, estaban siendo conservadores con sus propias ideas y liberales con la palabra de Dios. El que estaba siendo conservador aquí era Pedro, porque él sí obedeció la palabra de Dios. No estamos haciendo ninguna aplicación. Al final, de pronto haremos algunas aplicaciones para nosotros. Estamos solamente analizando el texto. Igual, es difícil romper o destruir fronteras. Nuestro Dios es imparable. Lo hizo una realidad, aunque sabía que esto ocasionaría problemas para Pedro y para la iglesia en Jerusalén. Por eso Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, y también para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Él sabía, cuando Él nos enseñó a orar esto, que iba a haber varias cosas a las que para nosotros con el cristianismo sería difícil aceptar algo así. Por eso Él enseñó a orar: que no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre en el cielo. Si Él lo quiere así, por más difícil que era para la iglesia, debieran someterse y tener una buena actitud con lo que Dios había empezado a hacer. Debemos orar para estar listos para que se haga la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios se va a hacer, pero orar para tener una buena actitud y aceptarla. La realidad del Espíritu Santo llegó a los judíos, a los gentiles, y estas personas se convirtieron. Fue la acción del Espíritu Santo y Dios lo impuso, y esto es así, y nadie más quería ir, pues Él fue, y Dios se encargó. De hecho, leyeron de pronto la semana pasada, como que Pedro todavía está dudando si lo hace o no, y ¡pum!, llega el Espíritu Santo y ya me tocó. Ya Dios se metió. Dios fue en un sentido el que termina bautizando directamente a Cornelio, porque como que todavía los hermanos no querían bautizarlo. Aún así, Dios iba delante de ellos, no ellos delante de Dios. Es conflicto por nuestra falta de espiritualidad y porque nuestros pensamientos no son como los de Dios. Nosotros somos los que debemos someternos a los pensamientos de Dios y no someter los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos. Pero también se ve la paciencia de Dios. ¿Y cómo se ve la paciencia de Dios? En Pedro. En Pedro se ve la paciencia de Dios. Primero, la paciencia de Pedro con la realidad, la crítica.
De pronto, por estos mismos 6 hermanos con que fueron con él, que tal vez no estaban de acuerdo, pero Pedro no lo tomó personal. ¿Se imagina si uno leyera acá? Entonces Pedro comenzó: ¿pero por qué? Si fue Dios, no es culpa mía. A mí me dijeron, esto no es justo, ya no vuelvo a ser apóstol, yo me voy. No, Pedro no hizo eso. Pedro entendió: si fue difícil para él, esto tiene que ser difícil para los hermanos. Entonces dice la Biblia, más bien dice, Pedro empezó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. ¡Qué paciencia! No solamente dijo, no, pues fue Dios, allá ustedes si no creen. No, porque tenía que ser uno con los hermanos estaban teniendo una dificultad, se necesitaba una explicación, alguien necesitaba ayudarles a ellos a entender, porque estaban molestos, estaban críticos, estaban enojados, pero alguien tenía que mostrar algo de evidencia divina en esto. Argumentación divina. ¿Cuál fue la argumentación? Veamos lo que él hizo. ¿Cuál fue el paso a paso? Versículo 5 dice que estaba orando y tuvo un éxtasis, una visión. O sea, no fue como que Pedro estaba por ahí sin hacer nada. No, dijo, no, yo estaba orando cuando todo empezó esto. O sea, estaba en un tiempo con Dios. Así es de que ni siquiera fue mi idea, sino estaba orando cuando empezó todo. Luego dice que obviamente no fue divina la constancia en las escrituras, no fue una sola vez. Él la primera vez reacciona, no, Señor, no va a hacer esto, y vuelve y le dice, no, lo voy a hacer, otra vez, por tercera vez que sí lo haga. Bueno, sí, ya tercera vez, sí, Señor. Y todo esto le ayuda a entender a la gente, que fue difícil para Pedro también esta situación. Jamás ha entrado en mi boca. El punto de la visión es muy interesante. Lo que Dios ha purificado, versículo 9, tú no lo llames impuro. Es lo que Dios ha hecho. Si Dios lo ha purificado, tú no lo llames impuro. Versículo 11, en el momento 3 hombres se presentan de Cesarea. Él está orando, por fin le entiende, listo, voy a comer. También dice en el capítulo 10 que Pedro tenía hambre, pero mientras que le cocinaban algo, tuvo esta visión. Ahí es interesante cuando le da uno hambre las cosas que puede hacer. Puede orar, puede enojarse, puede, qué sé yo. De pronto tendrás también algún tiempo especial con Dios cuando tengas hambre mientras que terminan de cocinar. Pero es interesante porque él termina la oración y ¡tum, tum, tum, tum! Sí, 3 hombres vienen a buscarte, Pedro. Ay. Y Pedro explica. Luego él dice que el Espíritu fue el que le dijo, vete con ellos sin dudar. Aún él dudó, me voy con ellos, y el Espíritu, que vaya. Bueno, está bien, voy. Y luego dice que llevó a 6 testigos. Pero ¿se dan cuenta qué tipo de testigos llevó Pedro? No llevó a 6 hermanos. ¿Cómo es Dios? Porque Pedro no sabía que esto iba a pasar. Pero llevó a 6 hermanos que eran defensores de la circuncisión. No llevó a 6 hermanos que eran pro no circuncisión, sino defensores de la circuncisión. ¿Cuán paciente es Dios? Para que fueran testigos confiables ante la comunidad. No solamente esto, pero dice que el ángel le habló a Cornelio y mandó a los hombres. O sea, tampoco fue iniciativa de Cornelio, fue un ángel de Dios que le habló. Versículo 14 dice, él traerá el mensaje mediante el cual serán salvos tú y tu familia. Todo esto esta destrucción de fronteras tenía que ver, era con la salvación. Versículo 15, el Espíritu descendió sobre ellos como al principio. Luego recordé, serán bautizados con el Espíritu Santo. Hasta ahora solo judíos y unos samaritanos habían recibido el Espíritu Santo. Ahora es para todos. Algunos historiadores llaman esto la segunda o tercera conversión de Pedro, que primero se convirtió como judío, luego se convierte como samaritano y luego se convierte con los no judíos. Él es el que se convence, él es el único que está en la conversión de todos los 3 tipos de personas. Versículo 17, lo que dice Pedro es muy interesante. ¿Cómo podía oponerme a Dios o impedir a Dios? ¿Quién soy yo para pretender oponerme a Dios? Cuando Pedro, él les explica cómo él se convirtió en esta realidad y cómo la aceptó, y ahora la está compartiendo, y dice, Dios me mostró esto, yo no podía oponerme a Dios. Entonces por eso fue que estuve con ellos. En luz de lo que dice la Escritura, tenemos que
ser abiertos y no ser dogmáticos. La evidencia del Espíritu Santo en las vidas de estas personas era muy obvia. Pero la meta de Dios, y el versículo 18 lo explica claramente, dice: al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también hasta los gentiles se les ha concedido el arrepentimiento para vida. Dios tomó la iniciativa, fue imparable, pero también fue paciente para llevar a todos los pueblos y llevar a la iglesia que llegara a ver las cosas como Él las veía. Pero no solamente esto, continuemos ahí. Una vez que una frontera es destruida, hay que avanzar en esa dirección. Hechos 11, versículo 19. ¿Perdí ya la mayoría? ¿O todavía estamos ahí? Es todo muy interesante esto. Es difícil entenderlo porque no somos judíos, sino somos gentiles, pero para ellos fue muy difícil. Versículo 19, mira lo que dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron, no el hermano que predica acá, sino otro, cuando mataron a un hermano que se llamaba Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Si se dan cuenta, yo seguía todavía predicando solo a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Otra vez, el correo de ese momento. Y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó, vio la evidencia de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo el año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó a los cristianos discípulos, o a los discípulos cristianos, perdón. Es muy impactante esto en muchos sentidos. Al ver que ya Dios rompió o destruyó las fronteras, unos hermanos le siguieron el paso a Dios, unos no, unos todavía estaban: no, yo no estoy seguro de esto, porque ellos sabían, los gentiles tenían muy mala fama, y era una fama, no solamente mala fama, pero era gente muy mala, muy entregada al paganismo, muy entregada a dioses, muy entregada a la inmoralidad, muy entregada, no todos seguro, pero muchos de ellos. Entonces, para ellos, ¿cómo ahora vamos a abrir la puerta a todas estas personas? No estoy seguro. Paremos, paren, no los dejen entrar tan fácilmente. Entonces, algunos sí, aunque Dios hizo evidente que sí, ellos estaban todavía no. Pero hubo unos osados. No, pues si Dios ya abrió las puertas, vamos, hablemosles también a ellos. No sabemos los nombres de estos hermanos. Puede ser para proteger su vida. No se sabe quiénes son. Pero dice que estos hermanos son los que dijeron, vamos también a los no judíos. Y muchos se bautizaron. Al punto otra vez mandan noticias a Jerusalén. Viene Bernabé, se da cuenta, reconoce, sí, Dios hizo esto. Luego traen a Saulo, un fariseo, un judío que seguro les enseñaría, y se quedan todo un año enseñándole a la iglesia para que ellos aprendieran, porque obviamente no sabían nada del camino de Dios. Había que enseñarles qué era lo que Dios esperaba. Pero no todos fueron osados. Aunque algunos se atrevieron a creerle a Dios y a caminar en rumbo de Dios, no todos siguieron el paso de Dios, y esto trajo un problema a toda la iglesia por décadas. Es una de las principales razones de las cartas, tocar este tema. Aunque Dios rompió las fronteras, ya no había nada que hacer. Gente no judía siguió bautizándose y siguió creciendo, pero en los corazones de muchos en la iglesia, las fronteras nunca fueron destruidas. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron las fronteras dentro de la iglesia. Y entonces empezaron a separarse
Allá se sientan los judíos y acá se sientan los gentiles dentro de la misma iglesia. Y es muy impresionante porque la misma crítica que le hicieron a Jesús los fariseos, ¿tú por qué comes con ese tipo de personas? Ahora los cristianos le están haciendo la misma crítica que se le hizo a Jesús. Interesante. Y luego traen este problema a la iglesia y empieza a ver como para ellos como si fueran dos iglesias, la iglesia de unos y la iglesia de otros. Y están por un lado los judíos y por un lado los no judíos. Todo un libro en la Biblia, el libro de Gálatas, ustedes lo pueden leer después, toca este tema, porque por décadas, casi, menos mal que Jesús dijo que ni el poder de la muerte, estos hermanos despreciados atendieron las necesidades, el hambre de ellos, y de esta manera Dios mostró que Él sí los había unido. Tal como dice el libro de Efesios en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la amistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Uno solo. Ya no importaba ser judío o no lo serlo, ser extranjero o no serlo. Ahora iban a ser uno solo porque Dios había hecho de ellos un solo pueblo mediante la muerte de Jesús. Destruyó el muro de enemistad que había entre ellos. Amén. Hechos capítulo 11. Ahora yo me pregunto, ¿será que habrá alguna aplicación de ahí para nosotros? Bueno, no conozco mucho de ustedes, pero seguro pienso en esta idea de las fronteras, porque obviamente no tenemos judíos y no judíos entre nosotros. Creo que el día de hoy algunos hermanos, varios judíos han visitado nuestras congregaciones y hasta ahora no he visto ningún problema de que los hermanos están, no, a ese judío no lo compartamos la fe. No, de hecho hemos estado con una iglesia predicando en Jerusalén por mucho tiempo, hermanos allá predicando en Jerusalén, haciendo más discípulos, o sea, ha habido una apertura general, entonces no tenemos directamente este problema. Pero las fronteras, hay fronteras que no dejan a otros llegar a la salvación, porque eso es lo que está hablando el pasaje. Las fronteras que nosotros podemos poner que les cierra la puerta para que otras personas no lleguen a la salvación. Pienso en varios ejemplos. Por ejemplo, en mi propia vida, yo crecí muy pobre, muy miserable, y en la ciudad donde yo crecí, la sociedad tenía literalmente fronteras. De una calle para un lado era la parte norte de la ciudad y de otra calle para otro lado era la parte sur, y los dos no se mezclaban. Tú no te casabas con uno del otro lado, tú no te relacionabas con uno del otro lado. Si naciste en un lado, te quedabas en ese lado; si naciste en el otro lado, te quedabas en el otro lado. Pero era una enemistad que había entre nosotros. Y yo me acuerdo cuando fuimos en el equipo misionero, para mi vergüenza, yo me acuerdo orando esto: Dios, mándame a la parte sur, porque es con la gente con la que yo crecí, yo no me sé relacionar con los otros. Orando esto, Dios fue muy paciente conmigo, me mandó a la parte sur por 3 meses. Y luego el hermano que dirigía la parte norte dijo: me tengo que ir, tú te encargas de la parte norte. Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo voy a hacer eso? ¿Cómo? Yo no sé, Yo me acuerdo yendo a reuniones con personas solamente de la parte norte de la ciudad y yo no sabía ni siquiera hablar con ellos. Mi esposa creció en un ambiente muy diferente y para ella era muy normal relacionarse con ellos. Yo me quedaba literalmente mudo. Yo iba y me quedaba parado ahí. No sabía ni qué decir. Y me acuerdo de Jesús, me di cuenta, Dios escribió las fronteras, hay fronteras en mi corazón, esto está mal. Yo debo poder amar igual a la gente rica y a la gente pobre, porque eso es lo que me enseña Hechos capítulo 11. Yo no puedo tener prejuicios en mi corazón, yo no puedo traer esto a la iglesia. No, vamos a ser uno solo. De hecho, en el equipo misionero había gente de la parte norte y de la parte sur de la ciudad. Fue muy impresionante lo que Dios hizo. Pero empezamos a predicar
No, vamos a ser uno solo, nada de diferencias en ciudades. Y tuve que empezar con mí mismo, tuve que aprender. Mi esposa fue la que me enseñó preguntas. Le dije, ¿pero qué hago? ¿Cómo hablo? Y dice, mira, te enseño, me enseñó como 3 o 4 preguntas. Hazles estas 4 preguntas y ahí te van contando y aprendes a relacionarte. Y yo, ok. En algunos casos me sucedió, me acuerdo por lo menos una vez, donde volví a repetir la primera pregunta. Y entonces pero ya me preguntaste eso. Ah, sí, verdad. Pero yo me di cuenta, yo tengo que destruir esto en mi corazón porque Dios no es así. La evidencia que uno debe ver, si ya se bautizó alguien diferente a ti, quiere decir, igual que Cornelio, que ya, si se convirtió alguien de ahí, quiere decir que ya no hay fronteras. O sea, si tú eres un pobre y de repente se bautizó un rico, quiere decir Dios ya rompió esas fronteras, las destruyó. Entonces tenemos que abrirnos a la gente rica. Si tú eres rico y se bautiza un pobre, ya se destruyó esa frontera también. En Caracas tenemos hermanos que están a favor del gobierno y hermanos que están en contra del gobierno. Dios ya, y están juntos. Como la mitad de la iglesia está a favor, la mitad está en contra, pero son hermanos en la fe. No puede ser que un hermano que está a favor del gobierno no estudie la Biblia con un hermano que está, una persona que está en contra del gobierno, porque eso no debe afectarnos. Ya Dios destruyó esas fronteras porque tenemos hermanos de parte y parte. En Estados Unidos tenemos hermanos que son blancos y hermanos que son negros. Con todo el problema racial que hay ahorita en Estados Unidos, hay una tentación de traer eso a la iglesia y de hacer en el corazón, cuando Dios ya mostró, no, pero si yo bauticé negros y blancos, ¿ustedes por qué hacen diferencias? O sea, Dios ya destruyó las fronteras, pero en los corazones de muchos todavía hay fronteras. Yo me pregunto, ¿y acá? ¿Qué fronteras habrá en los corazones de algunos? ¿Qué cosas habrá? ¿Quién estará hablando detrás de puertas en contra de otros? Y tratando de señalar y tratando de presentarse como personas muy conservadoras, pero en verdad están siendo muy liberales con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos llama a ser uno, a destruir prejuicios, a destruir fronteras. ¿Cómo se puede hacer eso? Es muy sencillo, como Dios lo hizo. Sirve a otro en otra situación. Si tú siempre te has relacionado con personas pobres, bueno, ve a atender la necesidad de algún rico. Si tú siempre te has relacionado solamente con atender necesidades de personas enfermas, bueno, ve a atender necesidades de una persona sana. Si tú has solamente te has relacionado con personas jóvenes, bueno, aprende a atender las necesidades de las personas mayores y viceversa. Porque Dios ya hizo de todos nosotros uno solo. Ahora están nosotros, si nos dejamos dividir, si dejamos hacer de nosotros 2, 3, 4 o 5 pueblos, o nos mantenemos un solo pueblo. Ese es el mensaje de Hechos capítulo 11. Y cada uno decide. Lo increíble, seremos un solo pueblo. El que trate de dividir, Dios lo separará. Personas que decidieron irse por este camino en el Nuevo Testamento, que se mantuvieron así, llegó la Biblia a llamarlos Gálatas estúpidos. ¿Quién los embrujó a ustedes? Y muchos de ellos abandonaron la fe. Y Dios los dejó que se fueran, pero se quedó con el pueblo que iba al ritmo de él, sin fronteras. Solo corazón, solo amor. Claro, Dios es paciente y será paciente contigo. Si no sabes relacionarte, bueno, Dios será paciente. Tomará un tiempo hacer esto, pero tienes que dar pasos. Tienes que tomar la iniciativa, igual que Dios tomó la iniciativa. Tienes que al menos los domingos decir, uy, esas personas yo no sé ni cómo saludarlas. Ah, bueno, entonces salúdalas, para que aprendas. Porque ¿cómo más vas a aprender? No hay un libro que te enseñe cómo. No vas a tener que, hola hermano, buenos días. Y te pararás ahí. Y por un tiempo será así. ¿Me puedo sentar contigo? Sí, ahí está el puesto. Ok. Y será así. Traeremos personas a la iglesia. Algo que me animaba ayer estando en Otavalo. Yo sueño cuando vamos a predicar en Quichua.
todo un servicio, porque toda una población en el Ecuador que solo habla quichua, y en un sentido los hemos despreciado porque solo se predica en español y hacemos diferencias, pero ¿quién va a decir yo aprendo quichua para ir a predicar solo en quichua para todos esos hermanos ecuatorianos que nos atienden? Tenemos una cantidad de personas en el Paraguay que solamente hablan guaraní. Estuve en el Paraguay y era, ¿cuándo se va a hacer todo un servicio solo en guaraní? Para toda la población guaraní que hay en Sudamérica. O sea, podemos hacer diferencias y no, pero yo hablo español. Sí, pero hay cantidad de gente que no habla español en nuestros países. Es una manera, y ya algunos quichuas se han convertido, y algunos guaraníes se han convertido. Entonces, ya Dios mostró que destruyó esa frontera, ya no hay fronteras con ellos. Ahora vamos a tener que ser uno solo. En fin, mis hermanos, nuestro Dios es el Dios que anda destruyendo fronteras. Nuestro Dios es imparable y paciente. Nuestro Dios ha destruido las fronteras y una vez destruidas hay que avanzar por ellas. Si Dios las rompió, hay que romperlas de nuestro corazón y ser un solo pueblo, todos unidos, uno solo. Vámonos de pie y cantemos una canción a este gran Dios. Como decía, la canción que, si les puedo pedir, si volvemos a cantar, en paz y alegría, porque trata exactamente este tema, de vivir en paz y alegría. Los hermanos en Jerusalén, en ese momento quedaron en paz. Dios permita que nosotros también estemos en paz. Feliz año para todos, un feliz día para todos.